Parra Gracias. al show Magazine Deportivo. Gracias, gracias. Bueno, agradecidos de estar acá, gracias por la invitación y bueno, más que todo por la oportunidad de poder estar presentes, ¿no? A los efectos de participarle a la comunidad y a la que todavía pues no ha tenido esa comunicación, esa interacción con nosotros. Correcto. Poder informarles pues de cuál es la labor, cuál es el trabajo, cuál es el propósito, los objetivos de esta red, de esta organización no gubernamental. Eso es correcto. Buenos días, Mijail, bienvenido. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación y también feliz día, pues acá creo que todos somos Sí, abogados. Todos realmente. somos abogados aquí. Como bien lo comentaba Adriana, pues agradecidos de la oportunidad de poder compartir con todas las personas que son fieles a tu audiencia del trabajo que hemos venido realizando en esta red, que es la Red de Abogados Venezolanos en Defensa de los Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro, concebida con el objetivo pues, de profundizar en el respeto y garantía de los derechos humanos. Adriano, nosotros escuchamos el tema de los derechos humanos. Por supuesto. Sabemos que los derechos humanos pues, han sido concebidos a nivel universal, como una forma de, en este caso, luchar por respetar los derechos que son más básicos de toda persona, de todo ser humano, y dignificar como consecuencia la condición del ser humano. Es un tema que escuchamos que se ha incluso politizado porque se utiliza hasta en los discursos políticos como una herramienta, pero en esencia creo que a veces son pocas las personas las que manejan realmente un contenido sobre derechos humanos. En esta organización comprometidos fielmente con precisamente luchar para que el Estado sea garante y realmente haya una protección de los derechos humanos, se ha decidido agrupar a un conjunto de personas que están sensibilizadas con esta área y bueno, precisamente acá en Ciudad Bolívar hemos estado realizando un trabajo desde el año 2005, en el año 2014 con bastante énfasis en lo que fueron las protestas que ocurrieron durante ese momento y bueno, más recientemente también en vista de toda la situación actual que nosotros estamos viendo. Claro, fíjate, Mijail, Adriana, yo quiero poner un poco en contexto a la audiencia, ¿no? Porque obviamente entre nosotros que somos abogados y tal vez los que nos sintonizan, que son abogados, estos términos son comunes y los manejan muy bien, pero tal vez para la sociedad en general no son comunes. Para comenzar, yo quiero que me expliques una ONG, que es una ONG, para que estén claros en ese contexto. Bueno, las siglas ONG significan Organización No Gubernamental. Es básicamente una asociación, en este caso de profesionales, que trabajan sin fines de lucro y que no dependen de ningún organismo del Estado. Sin fines de lucro y sin dependencia de un organismo del Estado. No hay ninguna dependencia de organismo del Estado. Y bueno, existen diversas ONGs a nivel internacional. Existen trabajos adelantados en materia de derechos humanos, podemos nombrar varias, por ejemplo Amnistía Internacional, claro, ¿cómo no? Human Rights Watch, y así pues hay varias organizaciones no gubernamentales dedicadas exclusivamente al trabajo de derechos humanos, como es el caso de nosotros, que ha sido el área porque hemos decidido trabajar precisamente. Pero que se trabaja en otras áreas también, ¿no? Nada más en derechos humanos. No solo en derechos humanos, pues el tema de las ONG es sumamente amplio y trayectoria a nivel internacional para labores de carácter social más que todo, se han concebido esencialmente las ONG. Claro, Adriana, me llama mucho la atención de que hacían mención que desde el 2005, pero que retomaron actividades en el 2014, cuando las protestas que sucedieron a nivel nacional y en Ciudad Bolívar como en este momento, y también en este momento se han retomado con mayor fuerza, ¿no? Con mayor énfasis. Háblame un poco entonces de la Red de Abogados Venezolanos en Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, fíjate, como decía el doctor Mijail aquí, se trata de un equipo, es importante destacar que a pesar de ser una red de abogados venezolanos, Redavet, que es lo que significa nuestras siglas, y lo vemos en pantalla tal justamente. como lo vemos en pantalla, además de estar compuesta por venezolanos, es un equipo multidisciplinario. Muy bien. Que también comprende otras profesiones, otros gremios pues, profesionales, como es el caso de contadores públicos, administradores de empresas, tenemos médicos, cirujanos generales, médicos especialistas, médicos psiquiatras y otras especialidades alusivas a la medicina, que pues la finalidad es arropar lo que la sociedad demande en un estado de violación de derechos humanos. Y efectivamente venimos trabajando desde el 2005, sin embargo hubo una reactivación en el 2014 y luego otra pausa y una reactivación nuevamente en el año en curso por lo que se suscita, por lo que se presenta y lo que demanda la sociedad a raíz de esa situación en particular de violación flagrante, pues. Exactamente, entonces es importante lo que dices, porque no tan solo son abogados, a pesar de que es una red de abogados, lo integran otras disciplinas, otros gremios, como lo acabas de mencionar,
Y me imagino que para servir de ayuda, ¿no? Para la actividad de los abogados. Sí, para complementar. Para complementar. Porque no solamente se trata de derechos humanos en general. Claro. Dentro de los derechos humanos que a su vez trasladados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contemplados como derechos fundamentales, encontramos derechos básicos inherentes al individuo como derecho a la vida, como el derecho a la dignidad humana, como el derecho a la salud, que automáticamente nos complementa con características que el individuo necesita indispensablemente para subsistir en sociedad. Claro, son inherentes, ¿no? Están establecidos, por cierto, Mijaíl, en la Constitución, en los tratados. Hay diferentes organismos que velan justamente por los derechos humanos, por su garantía, por su cumplimiento. Hay que recordar que son irrenunciables también. Son varias facetas lo que tienen los derechos humanos. Claro, a nivel universal es importante destacar pues que fueron concebidos precisamente los derechos humanos en principio en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de esa declaración no se podía hablar de derechos humanos, sino de derechos naturales, derechos fundamentales y otras denominaciones que recibían. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad pues de que los estados se agruparan para crear una declaración que fuese vinculante para los estados. Así en 1949 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y surge una especie de furor internacional. Y esto después, disculpa que te interrumpa, después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial. Y así los diversos estados miembros de las Naciones Unidas decidieron adaptar sus constituciones a este tratado internacional. En Venezuela lo hicimos de hecho en el año 1999. Nuestra Constitución consagra todo un capítulo exclusivo dedicado a derechos humanos, donde, como bien lo mencionaba la doctora Adriana, encontramos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero es importante destacar que estas obligaciones que posee el Estado venezolano son obligaciones que en principio surgieron a nivel internacional. Diversos tratados internacionales, tanto a nivel universal en el esquema de las Naciones Unidas como a nivel interamericano en la propia Organización de Estados Americanos, hay diversos pactos, tratados y convenios que son vinculantes para Venezuela porque así lo establece nuestra Constitución. Todos los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen aplicación inmediata en el territorio nacional. Eso es importante hacerlo de conocimiento de toda la sociedad porque precisamente a través de los derechos humanos nosotros vamos a poder, en este caso, garantizar la verdadera dignificación de nuestra condición como seres humanos. Claro, y de paso, históricamente hablando, es complicado los derechos humanos porque siempre creo que va a existir violaciones a dichos derechos fundamentales, pero siempre van a existir defensores de los derechos humanos también. Y hay un punto muy importante que ya lo habían hablado en otra entrevista, que era en cuanto al Estado, el Estado como institución. No hablamos del Estado venezolano nada más, sino en cualquier otro país que está suscrito justamente a estos tratados, es el único que puede ultrajar, que puede violar justamente los derechos humanos. ¿Correcto, Adriana? Sí, así es. De hecho, se tiene que considerar que en algunas oportunidades, al hablar de derechos humanos y de violación de los derechos humanos, se tiene que tomar en cuenta que es el Estado como institución, como representante de una población que puede transgredir, puede tocar la fibra que comprende ese conjunto de derechos que se considera pues, a nivel internacional como derechos humanos. Por supuesto que el Estado, a través de funciones, a través de órdenes, a través de cualquier participación, no solamente desde el punto de vista de ejecución de un acto, sino de esa responsabilidad que tiene el Estado, va desde la persona que ordena un acto y hasta la persona que ejecuta dicho acto, que puede considerarse como violatorio de alguno de los derechos inherentes al individuo. Exactamente, me parece muy bien. Bueno, yo creo que con esto de alguna manera estamos claros en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a lo que ustedes están realizando como organización, y se han suscitado justamente en nuestra ciudad Bolívar unos casos bastante fuertes en cuanto a la violación de derechos humanos, y nosotros queremos profundizar en eso, pero vamos a hacerlo en la siguiente parte. Así que los invitamos a mantenerse en sintonía del show Magazine Deportivo. En la parte baja, como pueden observar, está el cintillo con los puntos de contacto. Ya vamos a estar leyendo la mensajería de texto y vamos a continuar hablando con la red de abogados venezolanos en defensa de los derechos humanos. Pausa, ya volvemos con más.